Saludamos con nuestro tercer invitado, ya nos acompaña el abogado Fernando Bastias, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está, Fernando? Qué gusto saludarle, bienvenido, buenos días. Le saludamos y le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El Ministerio de Salud descartó que las 5 personas privadas de la libertad que fallecieron en la penitenciaría del Litoral hayan muerto por tuberculosis. No han dado a conocer las causas exactas de estos decesos, pero han reconocido que 565 presos están recibiendo tratamiento. Ustedes han trabajado, usted formuló la alerta hace varios meses respecto a los casos de tuberculosis que se estaban registrando en la penitenciaría del Litoral y en su momento pues no fue escuchado por las autoridades. Ahora hay 565 presos que están recibiendo tratamiento. ¿Qué conoce respecto al fallecimiento de estas 5 personas que inicialmente se dijo que habían sido por tuberculosis su causa de muerte? Sí, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Hay varios puntos ahí. En primer lugar, a propósito de la transparencia de la información. En primer lugar, el ministro de Salud señaló de que el problema de la tuberculosis se debía a que había personas privadas de libertad que se negaban a recibir el tratamiento. Y ahí hay que preguntarse de qué manera el MSP puede sustentar eso, si a duras penas tienen a 2 doctores en el centro de privación de libertad para más de 1.000 personas detenidas. Y también preguntarse de qué manera se logró conseguir esa respuesta cuando no existe un contexto físico para realizar ese tipo de atenciones. Nosotros obtuvimos esta información no solamente de los familiares, sino que logramos ingresar al centro de privación de libertad. Y no solamente vimos condiciones indignas de trabajo del MSP, 2 doctores que se encontraban allí, sino que no había una infraestructura adecuada para ofrecer este tipo de atención. Y logramos corroborar de que había un solo pabellón destinado para el tema del aislamiento de las personas con tuberculosis, más de 400 personas. Y veíamos cómo había muchas complejidades, muchas dificultades para que la única doctora de turno en ese momento pueda poder dar monitoreo a todas las personas que se encontraban en ese pabellón. Y le preguntábamos a las personas detenidas si habían recibido tratamiento y muchas de ellas denunciaban de que había un, un tratamiento ininterrumpido. Un tratamiento interrumpido, perdón, no era constante. Uh-huh. Y eso es un problema para el tratamiento de la tuberculosis. Lo segundo es sobre esta alerta de otro pabellón, pabellón 10, Uh-huh. que se usaba para atender a las personas detenidas con síntomas de tuberculosis, pero cuyos resultados aún estaban pendientes. Lo más lógico al tener un pabellón entero con tuberculosis y otro pabellón entero con síntomas de tuberculosis, de las cuales muchos estaban dando positivo, lo lógico es que los 2 pabellones estaban almacenando a personas detenidas con tuberculosis. A partir de ese hecho, comenzamos a alertar una posible crisis sanitaria dentro de la penitenciaría litoral. Y de hecho hay registros de muertes en resultados de esta falta de atención médica. Y hay que preguntarle también al MSP cuál es el criterio para decir que la gente no está muriendo por tuberculosis. Porque acá tenemos a 4 personas que han fallecido y que en el acta de defunción aparece positivo a tuberculosis. Claro, evidentemente no muere en la prisión, sino que muere en el hospital, porque esa es la única manera de salir del hospital en la penitenciaría, Uh-huh. estar a punto de morir. De hecho, ese es el criterio que nos dieron los doctores. Nosotros acá, cuando hay un riesgo mortal, es que derivamos a los hospitales. Y si no hay condiciones físicas para atender un tratamiento, entonces, en resumen, los están dejando morir a todo el mundo allí. Y me parece muy preocupante que de esta cifra que saca el MSP, 565 personas, entre comillas, Uh-huh. haya sido resultado de un tamizaje parcial. No sabemos cómo se encuentran todas las personas detenidas en la penitenciaría. Solo tienen registros de 565, porque también les puedo decir que en el pabellón 12, donde fallecieron estas 5 personas, que hasta ahora no sabemos cuál es la razón, se debe también a que tenían tuberculosis, pero no significa de que hayan fallecido por ellas, por esa causa también, porque sabemos que hay una alerta de seguridad en el pabellón 2. Entonces hay toda una serie de información que no ha logrado ser aclarada por el Ministerio de Salud Pública.
La gente está muriendo por tuberculosis en la penitenciaría, pero también está muriendo por los enfrentamientos de las bandas y con presencia militar. Hola Fernando, qué gusto saludarte, buenos días. Las acciones que deberían tomarse de manera inmediata, incluso trasladándome a, por ejemplo, las recomendaciones que ha hecho la CIDH y otras organizaciones que son veedoras, vigilantes de los derechos humanos y que han estado visitando, constatando las circunstancias y las situaciones por las que atraviesa el país, sobre todo la situación carcelaria. ¿Cuáles son las acciones de esas inmediatas que debería hacer? Más allá de, digamos, solo el cliché ese de cerco epidemiológico, que lo vamos a leer en todas las notas de prensa y demás, que deberían hacer Ministerio de Salud Pública y SNAI, deberían estar ya trabajando en este momento en acciones de qué tipo, Fernando. Bueno, hay que reconocer que el equipo de Guayas del SNAI ha insistido de manera permanente al Ministerio de Salud Pública a crear mejores condiciones de atención médica en la penitenciaría del Litoral. Sin embargo, hasta ahora no existe. Recordemos que en un gobierno se destruyó completamente el policlínico bajo esta excusa de que servía como espacio para detener el ingreso de fuerza pública. Se destruyó completamente el policlínico. Y ahora hay 2 doctores encerrados en un cuarto muy pequeño y poniendo a los pacientes en ni siquiera es una sala, es un corredor con camillas. Esa no es una forma de atender médicamente a una persona detenida y mucho menos es una forma de atender a algo que se va a transformar en una crisis bastante grande. Entonces, lo primero es que el MSP reconozca que no tiene condiciones para atender dentro de la penitenciaría litoral y eso implica construir condiciones. Al principio el problema, y lo decíamos siempre nosotros, no había garantías de seguridad para los doctores. Y de hecho hubo bastantes escenarios que pusieron en riesgo la vida de las y los doctores. Ahora, supuestamente, con el control militar de Fuerzas Armadas, entre comillas, ¿cuál va a ser la excusa? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Garantizar una infraestructura adecuada para atender lo que tú quieras. Yo no soy doctor, yo no sabría cómo combatir la tuberculosis. Lo que sí sé que necesita el MSP es infraestructura adecuada y personal adecuado. Algo que el SNAI ha solicitado y el MSP hasta ahora no ha sabido responder. Entonces, insistimos en esta preocupación del ministro de Salud en decir que su respuesta a la crisis sanitaria en la penitenciaría es: los presos no quieren recibir medicamentos, cuando ni siquiera tiene doctores, no tiene medicamentos y no tiene infraestructura. Esos serían los principales problemas. Fernando, ¿se conoce si hay más casos de tuberculosis o de personas privadas de libertad que tengan tuberculosis en otros centros penitenciarios? Porque eso es lo que pasa en la penitenciaría, pero no se podría descartar que esté ocurriendo lo mismo debido al hacinamiento y a todas las condiciones que se han expuesto en otros centros de detención. En efecto, la situación de salud derivada también de la situación de alimentación, recordemos que durante un mes entero personas privadas de libertad no lograron acceder adecuadamente al servicio de alimentación en el año 2024. Y eso derivó de una serie de trastornos alimenticios y también de enfermedades que ahora siguen sin tratarse. En el CPL Esmeraldas, en el CPL Manabí, en el CPL Machala, hay toda una variedad de enfermedades infecciosas, gripes, que debido al clima, debido a la falta de atención médica, debido a las condiciones de alimentación y también debido a las prácticas de tortura, hasta ahora se pueden verse agravadas. No tenemos información certera de la situación de tuberculosis en otros centros de privación de libertad, pero sí alertamos que hay una negligencia de atención médica y la gente está comenzando a morir por no poder atenderse mínimamente, algo como una gripe, con el tema de enfermedades ya preexistentes, diabetes, algún efecto de alguna operación, no están siendo tratados en ningún centro de privación de libertad, salvo este criterio de corra en un riesgo mortal. Fernando, hace pocos minutos el ministro de Salud ha concedido una entrevista en Teleamazonas y está hablando justamente sobre esto. Escuchémosle para generar una reacción suya con respecto de la declaración del ministro, por favor. Aún no existe un informe de autopsia definitivo. Buenos días, Milton, aprovecho. Encantado de estar aquí. Gracias. Aún no existe un informe definitivo, pero no hay ninguna razón para creer que han fallecido de tuberculosis, toda vez que no se encontraban insertos en nuestro padrón de personas con tuberculosis. Se ha hecho un tamizaje extensivo
a los privados de libertad en el Centro de Privación de Libertad 1 en Guayas y tenemos 565 personas que están con la bacteria. En la penitenciaría litoral. Penitenciaría, exactamente. Y de esas, realmente estas 5 personas no estaban incluidas dentro del tamizaje, no estaban incluidas dentro del padrón. Así que no existe ninguna razón para creer que el resultado de la autopsia va a ser que han fallecido por causa de tuberculosis. ¿Cuántos a nivel nacional en los diferentes centros de privación están contagiados? Al momento tenemos 1.115, pero yo quiero hacerte un punto ahí. El punto es que si bien tenemos 1.115, muchas de estas personas ingresan con tuberculosis a los centros privativos de libertad. Ahora, el Colegio de Médicos pedía que se declare en emergencia, por lo menos al Guayas, para atender estos casos. ¿Es necesaria una emergencia? Según el criterio técnico de los especialistas del Ministerio, no es necesaria una emergencia. Bastaría con implementar alguna clase de medida epidemiológica de cierre de la prisión, un cerco de algún nivel, pero todavía se están discutiendo las alternativas y se está trabajando de la mano con SNAI y con Fuerzas Armadas para contener la situación que no da ningún indicador de que vaya a salirse de las manos. Ahora, ¿se está atendiendo a las personas contagiadas? Por supuesto, se les está dando tratamiento en su mano, se les está dando todas las atenciones. No está listo el informe de la autopsia, pero sin embargo se anticipa el ministro y dice no hay razones para creer que no son. Y lo otro que me llama la atención es, están ingresando personas con tuberculosis a las cárceles. Y yo pregunto ahí, en un lugar en el que están hacinados, que no tienen las mínimas condiciones sanitarias para subsistir, digamos, es el lugar ideal para que se propague un virus de este estilo. Entonces, ¿qué decir con respecto de estas declaraciones del ministro y qué decir también con respecto de las condiciones actuales en las que están sobreviviendo los privados de libertad dentro de las cárceles en el país? No sabemos si es que les están alimentando de paso, Fernando. Sí, ese justamente es el resultado de colocar a alguien sin ningún tipo de experticia en la temática dentro del Ministerio de Salud. En primer lugar, justo criticar esto de que la gente ingresa con tuberculosis a la prisión. Eso es no haber ingresado nunca a un centro de privación de libertad o no escuchar a los doctores que se encuentran en alguna prisión. Si el ministro de Salud oyera tan solo también a los doctores que tienen condiciones indignas de trabajo, nosotros no podemos exigirles a ellos como seres humanos atender a miles de personas. Nos toca exigirle al ministro. Y si el ministro desvía el problema diciendo no, es que entran enfermos, también está poniendo en riesgo a sus doctores en cualquier prisión. Antes, ya no solo por el tema de seguridad, sino que ahora los pone en riesgo a un agotamiento laboral o a que se enfermen también. Lo segundo es desmentir esto de que no hay muertos por tuberculosis. A nosotros nos llegan, hasta ahora, en el 2025, nos ha llegado 4 familiares a denunciar que su pariente ingresó sin ningún tipo de enfermedad y de la noche a la mañana le avisaron que había fallecido y en el acta de defunción aparece tuberculosis confirmada. Entonces nos gustaría saber cuál es el criterio del ministro para decir que no es un problema, que no se está saliendo de las manos. Porque si ingresa gente sana, hablando de cuadros clínicos a la prisión, y sale muerta, sumamente enferma, no sé en qué momento entonces podemos hablar de que se ha salido de las manos este problema. Desde que hay un pabellón entero, para nosotros 2, para ellos 1, con personas con tuberculosis, sin tratamiento y sabiendo que hay otras personas en otros pabellones, no sé en qué momento para el ministro de Salud el problema tendría que salirse de las manos. Cuando tengamos que sacar a docenas de personas en camillas por enfermedades, cuando la crisis de tuberculosis pase también a sus edificios o a sus ciudadelas, desde ahí la situación está saliéndose de las manos. Esta posición refleja no solamente la incapacidad de dirección del tema de salud, sino ese quemeimportismo para contener algo que se puede agravar. Y básicamente esas han sido las decisiones de quienes han estado a cargo del tema de seguridad y del tema también de la crisis carcelaria. Permitir que estos pequeños problemas que generan afectaciones grandes, pero que se pueden prevenir hacia el futuro a que ocurra algo mucho más grave, no hayan hecho nada. Alertamos del tema de la tuberculosis
a finales del año pasado Ujú. no se hizo absolutamente nada, el Ministerio de Salud nunca respondió, a pesar de exigencias del mismo SNAI. Pueden preguntarle a cualquier funcionario del SNAI cuántos oficios se han enviado para potenciar el espacio policlínico en la penitenciaría y te van a responder que ninguno ha sido contestado. Pueden preguntarle a los 2 doctores que se encuentran en la penitenciaría del Litoral si se sienten con la capacidad suficiente para contener la crisis de tuberculosis. La última vez que entramos había una campaña de prevención de tuberculosis hacia agentes del Estado. Pregúntense, ¿y por qué ocurrió eso entonces? Le pueden preguntar a cualquier militar que está afuera controlando los pabellones si no se siente expuesto a ser contagiado. Entonces, al no contener adecuadamente este problema y decir es que solo los presos no quieren atenderse, la situación no se ha salido de las manos, no solo ponemos en riesgo a las personas detenidas, ponemos en riesgo a funcionarios, a agentes del Estado, a funcionarios del Estado, a familiares. Hace poco Coavisa sacó un reportaje sobre una bebé que había sufrido una crisis en su salud debido a que había sido contagiada con tuberculosis resultado de una visita. Entonces, las medidas esporádicas y sin mucha tecnicidad que se están tomando están nuevamente poniendo en riesgo a todos nosotros. Fernando, cambiamos un poco el tema de la tuberculosis, pero tiene que ver con la penitenciaría Litoral, y esta mañana se registró en los exteriores una fuerte explosión fuera de esta cárcel que ha dejado un guía penitenciario muerto y carros incendiados, así como un policía herido. ¿Ustedes tienen información respecto a este hecho? Tal vez familiares de los reos les han trasladado algún tipo de información de lo que ha sucedido. ¿Cuál es la situación? Bueno, esta situación de violencia responde a los hechos que todos conocemos que ocurrieron la semana anterior. Resultado de un enfrentamiento de bandas criminales que por supuesto tiene efectos directos en la penitenciaría del Litoral. Y ahí nuevamente preguntarse cuál ha sido la medida de seguridad reforzada que el SNAI, en conjunto Fuerzas Armadas, ha tomado para evitar algún tipo de enfrentamiento. La muerte de las 5 personas del pabellón 12 dejan muchas dudas. A propósito, sí se continúa teniendo el control que dice tener el presidente Daniel Noboa. Noviembre de 2024, nuevamente una masacre carcelaria que ocurrió bajo el control de Fuerzas Armadas. Y cuando nos referimos al control de Fuerzas Armadas, no es solo un discurso. Hay 15 militares detrás de cada pabellón de la penitenciaria del Litoral. Y ellos son los que tienen las llaves de absolutamente todo, de las alas, de las celdas, de los pabellones. Y si algo ingresa o algo sale, es porque se permitió, porque 15 personas o agacharon la cabeza o se hicieron de los oídos sordos. Porque cuando ingresamos, inclusive ni los del SNAI pueden ingresar sin haber pedido autorización o sin que se entere alguna autoridad de Fuerzas Armadas. Entonces, este hecho de violencia, estos 5 muertos, esta masacre de noviembre de 2024, nos demuestra nuevamente que la crisis y el control de las bandas continúa. No hay reclasificación, no hay garantía de seguridad para funcionarios públicos, y hay una contaminación de Fuerzas Armadas porque si ingresan armas es a través de quien tiene control de las puertas, y las puertas están controladas por Fuerzas Armadas, y eso nos tiene que preocupar. Porque ya expusimos a la Policía Nacional y hasta ahora no la hemos vuelto a potenciar, a descontaminar. Y ahora estamos colocando Fuerzas Armadas en ese mismo lodo. Nuevamente, ¿qué nos van a decir? Quizá por eso es que quieran traer fuerzas de seguridad extranjeras privadas. Pero la contaminación de Fuerzas Armadas es responsabilidad política directa del presidente Daniel Noboa, quien, sin ningún tipo de planificación o medida de contingencia, lanzó a carne de cañón a Fuerzas Armadas a disque combatir el crimen organizado exponiéndolos a esta contaminación. Solo para cerrar, Fernando, usted mencionaba el tema de la contratación de mercenarios. Usted es activista de los derechos humanos. ¿Cómo mira esta posibilidad de que se contrate a mercenarios disfrazando a esto como el tema de la cooperación internacional para enfrentar la inseguridad en el país? Bueno, ahí hay que verlo desde 3 lados, ¿no? Primero, sobre lo legal que esto podría ser. La Constitución establece que el tema de la seguridad, el orden y la defensa nacional está a cargo de nuestras fuerzas públicas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. No cabe bajo ninguna
aspecto, trasladar esa competencia a una institución privada. Lo segundo son los efectos, evidentemente el control judicial de sus operaciones, las limitaciones, el uso legítimo de la fuerza, no estaría controlándose en caso de que operen fuerzas privadas y por supuesto el incremento de violaciones de derechos humanos incrementaría el doble. Y lo tercero es a propósito de en qué rol entonces van a jugar nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Y ese es el problema que hemos tenido desde el gobierno del presidente Lasso. Primero, se conoció que la Policía Nacional estaba contaminada por bandas del crimen organizado y que tenía un grave problema de institucionalidad. Y en vez de rescatar a la Policía Nacional, lo que hicimos fue desplazarlo y colocar a Fuerzas Armadas. Y ahora Fuerzas Armadas están en el mismo camino. Y en vez de rescatar y potenciar Fuerzas Armadas, lo que hacemos es desplazarlo y traer a Fuerzas Armadas privadas, que insistimos, no solamente hay una intención bélica, sino también una intención de enriquecer económicamente a alguien. Muchísimas gracias, Fernando. Muy gentil por acompañarnos y por conversar con nosotros de estos temas. Muy amable. Gracias, Fernando. Un abrazo a ambos. Buena tarde.